Hola mis amigos y mis amigas del canal de Webmaster, bienvenidos y bienvenidas a esta entrega del canal donde vamos a estar explicando paso a paso el procedimiento de cómo y dónde comprar los seguidores para la red social de Instagram. Yo he estado probando dos páginas en especial, una que se llama Shop Jutulin, de la cual ya he hecho algunos videos, y la que también he estado ensayando últimamente, que es comprarseguidores.com. Estas dos páginas, pues en la descripción del video les dejaré los enlaces para que ustedes pues les quede más fácil y puedan seguir el paso a paso que les dejaré para adquirir o para aumentar el número de seguidores en nuestra cuenta de Instagram. Entonces vamos a, yo aquí también abrí una cuenta de Instagram que tiene una publicación, esta, y que tiene un seguidor, para que miremos cómo es el procedimiento y cómo es que cargan nuestros seguidores al momento de hacer la adquisición. Tengan en cuenta que cuando compramos seguidores, pues no es con el objetivo de que interactúen con nuestras publicaciones, es más que todo para dar una presentación. Pues digamos que si una persona en este momento ingresa a este perfil y encuentra que solamente me está siguiendo uno, o me están siguiendo solamente 50 o 100 personas o 200 personas, y yo estoy vendiendo un tipo de producto o un servicio, pues es algo que no va a dar una muy buena credibilidad a mi cliente o a la persona que me está viendo el perfil. Y el objetivo que se busca cuando nosotros compramos seguidores, bien sea en Instagram o bien sea en cualquier otra red social, es proyectar confianza en las personas que están adquiriendo o que están viendo nuestro perfil. Y obviamente el número de seguidores es un indicativo fundamental para que las personas puedan tomar una decisión, y de ahí la importancia de tener bastantes seguidores. Por eso todo el mundo lucha con tener los seguidores. Hay influenciadores que les cierran sus cuentas cuando ya tienen un gran número de seguidores, y pues esto en realidad es un gravísimo problema, porque el adquirir seguidores, en especial cuando nosotros estamos comenzando, no es una tarea fácil, es una tarea que es bastante complicada, pero bueno, para ello también hay soluciones, entre ellas las que estoy compartiendo en este momento. Más adelante pues vamos a ver también cómo es el proceso de compra de otros servicios o en otras redes sociales como TikTok, Kawaii. Bueno, aquí también encontramos una de Twitch. Bueno, posteriormente haremos el video de cómo es que se hace el procedimiento para la compra de seguidores o de interacciones. Estas plataformas en realidad tienen muchísimos servicios incluidos, pero hoy vamos a hablar de la compra de seguidores en Instagram. Esos temas los vamos a tratar en un video diferente. Para ello, pues ya les he indicado, creé este perfil. Tiene solamente un seguidor. Vamos aquí donde dice, vamos a ir aquí donde dice Jutulin. Vamos a hacer la compra a través de Jutulin, que aquí ya tengo un saldo. El procedimiento es muy similar para cualquiera de las dos páginas. Vamos a ir aquí, buscamos el servicio, en este caso seguidores de Instagram. También lo podemos encontrar acá. Si vamos aquí al inicio, aquí encontramos comprar seguidores en Instagram, o colocamos aquí Instagram, esperamos un momento a que se cargue, y aquí en la última parte dice comprar seguidores Instagram. Vamos ahí, aquí seleccionamos, nos sale que 3.6 euros, pero si queremos ver en cuánto nos sale nuestra moneda local, pues vamos aquí, seleccionamos si es en dólares, en soles peruanos o pesos mexicanos, argentinos o colombianos. En fin, aquí seleccionamos la moneda que nosotros necesitemos. Yo lo voy a dejar acá en pesos colombianos porque es la que me interesa. Vamos aquí donde dice tipo de seguidores reales. Esta opción es como la más recomendada para que no nos afecte nuestra cuenta, y aquí vamos a comprar 200 seguidores. Voy a hacer el ejercicio con 200 seguidores que tienen un costo de 22.000 pesos. Ya como les dije, pues si queremos cambiar, aquí le damos y nos cambia el valor a la moneda que nosotros necesitemos. Aquí nos dice que cómo te identificamos. Pues aquí podemos darle con el link de mi cuenta. El link de mi cuenta sería, voy aquí a perfil, y aquí esta URL que sale con el nombre de mi usuario. Este es el enlace. Si yo quiero copiarlo, pues lo copio ahí, y después voy acá y lo pego, listo, y ya identifico con el link. Si de pronto quiero identificarme con mi nombre de usuario, pues le doy aquí nombre de usuario y le coloco el nombre de usuario, que para este caso es este. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo, le doy aquí comprar seguidores, pero un momento a que se cargue el sistema. Luego aquí le voy a dar mi correo electrónico. Si quiero crear una cuenta, le doy aquí para que se cree una cuenta automáticamente. El sistema me genera aquí una contraseña, o yo también se la puedo suministrar, pero pues en este caso yo no voy a crear cuenta porque ya tengo una. Le doy proceder, le doy mi nombre. Esto sencillamente es para identificar nuestra compra, el país de donde estoy realizando la compra, y el teléfono. Este es importante que esté bien porque en ocasiones nos contactan para hacer algún tipo de, no sé, por si algo quedó mal, entonces nos contactan a través de WhatsApp y nos indican qué problema se presenta con la indentación. Proceder con el pago.
Aquí pues hay diferentes medios de pago, está con monedas electrónicas, PayPal, Dlocal. Dlocal es una opción que me sirve para pagar incluso en efectivo en los países latinos, en almacenes como Oxxo, Pepsi, bueno, en fin, también podemos utilizar tarjetas de crédito. Para este caso en especial voy a hacerlo a través de ePaico. Aquí también nos da la opción en Colombia para pagar a través de Nequi, DaviPlata, Davivienda, bueno, en fin. Esta opción de Dlocal también nos sirve para hacer cancelaciones en Yape o en algunos medios de pago, pues digamos que los más tradicionales que existen en nuestros países. Entonces esto también es algo bastante bueno que tenemos nosotros al momento de comprar, porque hay diferentes opciones de pago, y le doy donde dice que estoy de acuerdo con los términos y condiciones. Yo voy a usar para este caso la opción de pago con ePaico, que me permite pagar con tarjetas, también con diferentes medios de pago en todos los países latinos e incluso también en países de otros continentes. Entonces le voy a dar aquí leído y le doy pagar. Ya seleccioné mis 200 seguidores. Aquí se muestra un resumen, dice cantidad de 200 seguidores. Aquí me lleva a la plataforma de pago. Espero un momento mientras se carga. Yo ya tengo aquí mis productos, vamos a ver. Ya estoy realizando el pago, le doy continuar. Estoy haciéndolo a través de un pago de DaviPlata. Acá le doy el código que me envían, le doy continuar y transacción aceptada. Perfecto, aquí le doy finalizar. Espero un momento a que la página me redirija a esta página. Y listo, a mi correo electrónico también deben de llegar unos correos donde me informan que el pedido fue aceptado. Vamos a verlos. Aquí en mi correo yo voy a mirar. Aquí me dice que ePaico, transacción aceptada. Yo sencillamente le doy clic acá y aquí me dice que la transacción fue aceptada, el valor, en fin. Pero también me llegó un correo de Utulin y aquí me dice que el número de la orden, en fin, y me da un resumen. Y también me debe llegar un mensaje cuando ya se comience a procesar el pedido. Todavía no me ha llegado, vamos a esperar a ver si de pronto me llega ahora. Normalmente el proceso de carga se tarda 72 horas. En ocasiones, o la gran parte, bueno, al menos las pruebas que yo he hecho siempre se cargan en menos horas o en menos tiempo. Pero aquí nos dice que la orden está en proceso, 72 horas esperamos completarla, te avisaremos pronto. Normalmente se hace en un periodo de tiempo inferior a 12 horas, es muy rápido en realidad. Aquí me acabó de llegar una nota adicionada a tu orden, dice: hola Juan Córdoba, la siguiente nota ha sido añadida al pedido 14673, estimado usuario, usuaria, hemos comenzado a procesar su orden con un conteo inicial de un seguidor. Esperamos culminar el proceso de indexación antes de 72 horas. Así que ya vemos que se identificó y también nos muestra con cuántos seguidores estamos comenzando a subir la red. Vamos a ver acá si ya comenzaron a subirnos. Vamos a verle aquí. Mírenlo, aquí ya comenzó, ya hay 3 seguidores. O sea, ya comenzaron a subir nuestros seguidores. Y el proceso es bastante rápido. Vamos a ver si han cargado más. Pues actualizamos. Ya van 5 seguidores. Y así como podemos ver, vamos a esperar a ver si nos alcanza a llegar a los 200 en el video, para ver si no se alarga mucho el video. Esto lo estamos haciendo en tiempo real, no estamos haciendo edición de cortos de video, el tiempo es el mismo. Desde que comenzamos el video no se han hecho cortes significativos, así que es en tiempo real, porque quiero que ustedes mismos miren. Aquí van ya 10 seguidores. En fin, este proceso puede tardar un tiempito. Vamos a ver cuántos llevan, vamos a ver cuántos, ya van 21. El cargue es muy rápido, como ustedes se dan cuenta, es bastante rápido. Acá en la página de Utulin yo puedo ingresar a mi cuenta. Desde acá le doy mi cuenta para crear un registro, bien sea por Google o bien sea por Facebook. Yo puedo ingresar, vamos a darle aquí por Google, esperamos a que nos redirija y aquí ya ingreso a la página de mi cuenta. Aquí encuentro el historial de mis pedidos. Acá también puedo dar la opción de ingresar con la huella digital. Si estoy ingresando desde un dispositivo móvil, pues puedo ingresar con mi huella. También hay una opción de afiliados para que se comparta la página. Bueno, en fin, ya eso ustedes lo ensayarán después. Aquí está la opción de recargar la cuenta con dinero. Por ejemplo, yo puedo cargar aquí $100 y de esos $100 los estaré usando poco a poco. Por ejemplo, cada vez que yo publique un post, cada vez que yo realice un reel. Bueno, esto lo hablaremos en un video diferente para que ustedes conozcan cómo se puede o cómo se hace para nosotros darle ese primer impulso a nuestras publicaciones, que es fundamental para que los algoritmos de las redes sociales tomen nuestra publicación como algo importante y le den relevancia dentro de los demás contenidos. Esto lo hablaremos en un video totalmente diferente, así que
les invito para que se suscriban al canal y estemos viendo esos pequeños tips que nos van a ayudar muchísimo para impulsar nuestras redes sociales. Para no hacer más largo el video, pues voy a pausarlo y les voy a mostrar cuando ya lleguemos a los 200 seguidores. Noten ustedes, son las 5:30 aquí en el reloj del PC, del computador, y 197 luego de más o menos 20 minutos. Y ahora, después de actualizar, vemos que son más o menos casi que media hora después de la compra. Vamos a ver en qué momento nos llegó el correo. Dice que nos llegó a las 5:24 y son las 5:53, más o menos 30 minutos. Ya tenemos 201 seguidor, que fue el objeto de la compra. Entonces ahí tienen ustedes esa posibilidad para que aumenten los seguidores de sus cuentas de Instagram o casi que de cualquier red social. Puede utilizar para TikTok, bueno, eso ya lo veremos en un video diferente, pero en fin, ahí tienen ustedes el paso a paso de cómo incrementar sus seguidores en Instagram. Nos vemos en la presentación del siguiente video, les dejaré los enlaces acá abajo y no olviden darle un like si les gustó el presente video. Hasta la próxima, chao chao.